Para la honra y gloria de Dios. La estructura profética del Apocalipsis. Para entender con precisión el Apocalipsis debemos comenzar, obviamente, estudiando toda la Biblia, todo desde Génesis hasta Apocalipsis, con bastante incidencia en Daniel y Apocalipsis, ya que estamos estudiando profecía, y también entender los usos y costumbres del pueblo judío que están en la Biblia, pero hay que entenderlas para saber qué quieren decir. Y sobre todo, el tabernáculo de Dios, que es digamos, la herramienta que Dios utilizó para limpiar de pecado, de impurezas, el universo, ya que si bien es cierto, el tabernáculo es una herramienta que Dios utiliza para la salvación del hombre por medio de Cristo Jesús, pero sobre todo es una herramienta de limpieza, simbólica de limpieza del universo, ya que Satanás al rebelarse ocasionó caos y destrucción y mucha confusión. Entonces, a raíz de eso es importante entender el tabernáculo. Debemos puntualizar además que este tabernáculo Dios le mostró a Moisés y le hizo, le dio una réplica, le mostró y le dijo que haga una réplica. Le dio las características. Bueno, básicamente es un pequeño templo, una tienda distribuida en dos partes. La parte del fondo es el lugar santísimo que representa a Dios Padre. La parte, la segunda parte, que es donde está la puerta de esa tienda, es la que representa a Jesús, el intercesor. Aparte hay un patio cercado, ¿no? Donde está la tienda. Dentro del patio está el altar del sacrificio que representa el lugar por donde que se iba a sacrificar a Cristo y se intercedía. Esto es un tema bien amplio, hablar del tabernáculo. No es mi intención en este momento hablar a detalle del tabernáculo, pero sí hacerles saber que es muy importante para comprender las profecías. Otro tema interesante a tomar en cuenta es que tanto Daniel como Apocalipsis, para comprenderlos debemos estar 100% seguros que se habla simbólicamente. Es decir, cuando encontremos una palabra o una frase, debemos buscar esa frase, esa palabra, e irnos a la Biblia misma y encontrar ahí el significado. No podemos inventar un significado porque me parece que significa algo. Solo para poner un ejemplo, en Apocalipsis 12 se habla de una mujer y esa mujer, después de interpretar y buscar, sabemos que es la iglesia de Dios. Pero también en Apocalipsis 17 también muestra una mujer ramera, y la escribe, ¿no? Y también cruzando con toda la Biblia, entendemos que es la iglesia falsa. Y obviamente tiene que tenerse la, el detalle, ¿no? Bien identificado a fin no comprender mal y sacar malas conclusiones. Bueno, teniendo esto, también es muy importante leer la Biblia en el idioma original. Básicamente, para el Nuevo Testamento, la Biblia lo encontramos en griego. Es decir, que tenemos que utilizar herramientas para comprender lo que exactamente quería decir el verso. Para el Antiguo Testamento hay algunas partes que están en hebreo y otras cuando están en Babilonia, me parece que era arameo o en este momento no, exactamente no recuerdo. Sin embargo, tenemos ciertas herramientas para hacer ese análisis. Por ejemplo, una herramienta digital que se llama eSword,
que nos ayuda a poder traducir o llevarla al idioma original cuando tenemos dudas de ciertas partes de la Biblia. Teniendo esto claro, vamos a entrar al Apocalipsis. Este libro, en griego, la palabra Apocalipsis significa revelación. Es decir, este es un libro revelado. Y en el capítulo 1, verso 1 dice la palabra que Dios le dio a su Hijo para que lo revelase mediante sus mensajeros a Juan, ¿no? O sea, y dice, esto de acá es para el conocimiento de de todos los hijos de Dios. Dice en el verso 1:19, dice, escribe lo que has visto y lo que ahora es y lo que ha de suceder después. Es decir, un principio básico también es que hay interpretaciones, hay profecías que son de doble cumplimiento, básicamente todas, una de cumplimiento literal, simbólico, y una de cumplimiento, dijimos una simbólica y una literal, ¿ok? Estos, como digo, es doble cumplimiento, lo que dice lo que ahora es y lo que ha de suceder. Y esto nuevamente lo dice en el 4.1, dice, te mostraré lo que ha de suceder después. Este Apocalipsis tiene una estructura bien interesante y básicamente lo encontramos para empezar en el Apocalipsis del 2 al capítulo 4, 3, 2 y 3 habla de las 7 iglesias. Las 7 iglesias son 7 tiempos definidos. Las 7 iglesias son, digamos, los hijos de Dios en 7 tiempos, desde el tiempo de Jesús, que Él se fue, desde que Juan lo escribió por revelación, hasta el final del tiempo, un poco antes de la venida de Cristo. Entonces son las 7 iglesias durante todo este tiempo, básicamente algo un poco más de 2000 años, ¿no?, de duración. A partir del verso 4, en realidad el verso 4 y 5 nos sienta las bases de lo que va a ser la interpretación. En el verso 4, por ejemplo, podemos ver a Dios Padre y rodeado de 4 seres vivientes y además 24 ancianos y 7 ángeles que están ante Dios. Bueno, ya sabemos, Dios Padre está en su trono, eso ahí no hay mayor interpretación, aunque sí hay detalles por mencionar. Sin embargo, vamos de frente a lo que sigue, los 4 seres vivientes. 4 seres vivientes son 4 etapas de este tiempo, el mismo tiempo que van a durar las 7 iglesias básicamente. 4 seres vivientes. Dice que estos seres vivientes tenían 6 alas cada uno. Y son, ya para que lo vayan entendiendo, 4 espacios. Y cada espacio tiene 6 subespacios, digamos, 6 divisiones dentro de cada espacio. Digamos 6 por 4, 24 espacios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los 4 seres vivientes tienen 6 alas y tienen 6 tiempos que ellos controlan. Ahora nos vamos a los 24 ancianos. Y ustedes, si se dan cuenta, 4 seres vivientes por 6 son 24. Y los 24 ancianos significan las 24 etapas que están distribuidas. ¿Ok? Entonces vemos que calza perfectamente un anciano por cada etapa. En la tierra, esto es importante también, porque ahí regresamos un poquito a los seres vivientes y vemos que el primer ser viviente tiene cara de león y se refiere pues al león, es un animal triunfador, el león de la tribu de Judá, y es básicamente la primera etapa. Y la segunda etapa es el becerro,
que es un animal fuerte que representa un hombre con poder en la tierra. Esto según, como le digo, el entendimiento judío, cómo ellos podían comprender esto. Luego la tercera cara de cada ser viviente era perdón, el ser viviente tenía cara de hombre y el último águila en vuelo. No nos podemos imaginar una cara como es águila en vuelo, ¿no? Pero así lo vio Juan. Ahora, el primer ser viviente que tiene cara de león, nosotros lo entendemos muy fácilmente con el libro de Mateo. Para eso existen justamente también 4 evangelios, así como hay 4 seres vivientes. El primer evangelio, Mateo, describe a Jesús como el león de la tribu de Judá y describe su vida como judío. Es importante porque a partir de ahí saben que si requieren ayuda en esta primera etapa, pues ahí tienen a Mateo. En la segunda etapa, en Marcos, ahí el segundo ser viviente tiene cara de becerro y describe San Marcos a Jesús en su faceta como sus obras que hizo en la tierra como un hombre, digamos, una persona importante, ¿no?, en la tierra, y muestra básicamente sus obras físicas que hizo. El tercer ser viviente de Apocalipsis 4 nos muestra rostro de hombre. Y eso lo vemos en Lucas. Básicamente, San Lucas describe a Jesús como un hombre, su naturaleza humana. La describe perfectamente y la pueden ver. Ok. Y finalmente, el cuarto ser viviente que tiene cara de águila en vuelo. Y esto lo podemos relacionar con el cuarto y último evangelio, que es de San Juan, donde vemos a Jesús en su faceta de Cristo, de Salvador, de Dios, ¿no? Se ve todas las obras, milagros. Empieza Juan diciendo el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, y todo el plan de salvación que cumplió Jesús aquí en la tierra. Básicamente son las 4 etapas. Además, los 4 seres vivientes significan las 4 etapas de este tiempo, como dijimos, de este tiempo desde el tiempo de Juan, básicamente la iglesia primitiva, hasta el tiempo final. Entonces, empecemos. El primer ser viviente nos ayuda a entender los 4 sellos, ya porque a partir del capítulo 6 del Apocalipsis se comienza a hablar de los sellos. Y hasta el 6.º sello, por eso que son 6 etapas. Hay un dato aquí para que lo tengan presente. El 7.º sello es una obra, todos los 7, que es el número también en hebreo, para el pueblo judío, que significa perfección, pero perfección divina, ¿no? Una totalidad, perfección. Y este número, esta, digamos, 7.ª etapa, este 7.º sello se desarrolla en el cielo, ya lo van a ver. Al igual también cuando veamos las trompetas, la 7.ª trompeta suena en el cielo y así todo lo demás. Ok, vamos a ver, vamos a avanzar. Entonces dijimos que la primera parte, el primer ser viviente con cara de león, hace referencia a los 6 sellos. Luego continuamos con el segundo ser viviente con cara de becerro. Y este ser viviente hace referencia a las trompetas y está asociado a las 6 trompetas. Como les dije, la 7.ª suena en el cielo, así que las 6 trompetas que suenan en la tierra, como dijimos para el primer caso, los 6 sellos que suenan en la tierra, el séptimo sello es en el cielo. ¿Ok? Y la tercera etapa, el tercer ser viviente con rostro de hombre, hace referencia a los truenos. Acá podemos hacer otro estudio importante respecto a los truenos porque, digamos, en el conocimiento actual profético de las iglesias más avanzadas aún no han llegado a entender cuáles son los truenos, porque
cuando leen Apocalipsis 10, hablando de los truenos, no le dice él le dice una voz del cielo, sella lo que dijeron los 7 truenos y no lo escribas, ¿no? Pero al final, dice que, de la Biblia dice que este libro está revelado, o sea, en el tiempo determinado se iba a revelar. Y es como hemos llegado a estudiar y hemos llegado a entender que esos 7 truenos están en Apocalipsis 14, básicamente los 6 truenos, porque como dijimos, de 6 en 6 avanza aquí. Entonces, en Apocalipsis 14 ustedes lo van a ver. Primer ángel anuncia, son voz de trueno, pues son ángeles que tienen voz de trueno. Y el segundo ángel anuncia que cae de Babilonia es el segundo trueno. Tercer ángel anuncia la destrucción de la bestia, es la tercera voz del trueno. Cuarto ángel dice que la paciencia de los santos, el tiempo de angustia, ese es el cuarto ángel. Luego el quinto ángel es la cosecha del trigo y el sexto ángel es la cosecha de la uva. Entonces ahí están los 6 y más adelante van a encontrar el séptimo, que ya les diré en algún momento, ahí más adelante. Ok, entonces la tercera etapa es los ángeles con voz de trueno. Ok, el cuarto ser viviente habla de un águila en vuelo y se refiere a las plagas, a las 6 últimas plagas, porque la séptima, como les dije, viene también desde el cielo hacia la tierra. Entonces, llegamos a comprender que ese es el orden básico, ¿no? Cada ser viviente tiene una etapa. Ahora, para entender también cada etapa, la dificultad de cada etapa, pues como podemos ver en el mismo Apocalipsis, empezando nomás el capítulo 6, describe a los 4 caballos, ¿no? El primer caballo es blanco, el segundo rojo, el tercero negro y el tercero amarillento. Y nos menciona que el caballo blanco está relacionado con el primer ser viviente. Y ojo, estamos hablando de los sellos, ¿no? Entonces podrías también entender, decir, oye, no, pero el primer ser viviente fue al primer sello. El segundo ser viviente fue al segundo sello. El tercer ser viviente sí. Y hasta el cuarto. ¿Y por qué? Dices, ¿por qué eso? Porque así como cada ser viviente tiene una relación directa con cada etapa, cada grupo de 6, así de la misma manera, en cada una de esas 6 etapas tiene una relación, un símil con las primeras 4 etapas de cada 6, digámoslo así. En las trompetas, por poner un ejemplo. La primera trompeta tiene esa naturaleza al primer ser viviente, la segunda trompeta al segundo ser viviente y así a las 4. Entonces tenemos que entender estos 4 caballos para entender la naturaleza. ¿Ok? Por ejemplo, el caballo, el primero, en el primer sello dice que salió un caballo blanco. Y el caballo blanco lo menciona, dice, salió para triunfar. Es un tiempo de liberación. Por ejemplo, en el primer sello es la iglesia primitiva que sale y triunfa, ¿no? Salió para vencer. De la misma manera, podemos entender que el primer sello, perdón, ya hablamos del primer sello, la primera trompeta es igualito. Sale la iglesia, por ejemplo, en este caso salió Martín Lutero y salió para vencer. ¿Ok? Y saca el movimiento reformista. De la misma manera vemos, por ejemplo, el primer trueno, sale y a partir de 1844, la iglesia sale después del chasco, sale a vencer, ¿no? En el primer trueno. Y en la primera plaga, por ejemplo, los hijos de Dios ya están resucitando, y Jesús ha venido a cosechar el trigo. Eso lo veremos la explicación más adelante. ¿Por qué? Y hablamos respecto al caballo blanco. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, del caballo rojo, que hace referencia al ser viviente, también vemos esa misma similitud del segundo sello con la segunda trompeta. El caballo rojo, ¿qué viene a significar? Dice que dijo, se le dio poder para quitar la paz de la tierra.
Vemos en la iglesia primitiva, por ejemplo, perdón, después de la iglesia primitiva vienen las persecuciones, ¿no? Que hicieron los emperadores romanos. Ese es el segundo sello. En la segunda trompeta vemos que cae un, este, un monte al mar y se llena de sangre y muere la tercera parte. Es como, eso también es guerra, ¿no? Y el segundo trueno cae Babilonia. Es una etapa que estamos viviendo ahora, por ejemplo. Y la segunda plaga vendrá, que ya está cerca también, donde cae, bueno, obviamente ya es una plaga y vienen todas las consecuencias de esta, después ya de donde los malos son castigados, ¿no? Básicamente. Y así con la tercera, este, con el tercer caballo negro y el cuarto, tiene esa misma relación, esa misma, digámoslo, parecido de dificultad o condiciones que relacionan los primeros cuatro sellos con los primeros cuatro, cuatro trompetas, cuatro truenos, cuatro plagas. Pero obviamente es una como un manto que cubre a esa identidad que tiene cada uno de estos símbolos, ¿no? Cada uno, por ejemplo, los sellos tienen una naturaleza, las trompetas otra, los truenos otra y las plagas otra. Pero las primeras tienen una connotación parecida, las segundas tienen una connotación parecida, la tercera una connotación y la cuarta otra, cada uno, ¿no? Digamos, las primeras tienen connotación blanca, vencedora, las segundas tienen una connotación roja de guerras, dificultades, las terceras tienen una connotación de, de dificultad para el pueblo de Dios, ¿no? Hay guerra contra el pueblo de Dios. Y la cuarta, por ejemplo, que es amarillo, es muerte, básicamente, más que dificultad, ¿no? Es destrucción hacia el, en realidad es para matar a la tierra. Esta es ya dificultad no solo para el pueblo de Dios, sino para todo el mundo. Eso respecto a cómo está asociado para entender los seres vivientes. Además, como ya dijimos previamente, cada etapa tiene también esa connotación. Por ejemplo, la primera etapa de los sellos es una connotación suave, triunfadora, perdón, de los sellos. La de las trompetas es como esa etapa más de guerras, ¿no? Guerras, persecuciones. La de los truenos, donde hay, digámoslo de alguna manera, como el caballo negro, ¿no? O sea, dificultad para el pueblo de Dios. Y en la cuarta, que es muerte, que son las plagas. Entonces ven que hay una armonía, digámoslo, en dos aspectos, ¿no? Para entenderlo. Eso es muy importante. Ahora respecto a cuáles no son en línea corriente, digamos, estas están de alguna manera, las primeras, por ejemplo, 6, ya lo voy a mostrar, le voy a juntar el gráfico que les va a hacer entender mucho mejor esto, pero para que les den una comprensión de cómo no es un tiempo recto, digámoslo así, sino que de alguna manera, por ejemplo, vamos a ir ya a explicarles con el gráfico ahora sí, de cómo están estacionadas, digamos, los 6 primeros tiempos de los 6 sellos que se desarrollan en la Tierra. El primer sello, la iglesia primitiva, ya lo dijimos. Después el segundo sello, que es ya el caballo rojo, viene a ser la persecución a la iglesia, ya no es la iglesia primitiva, ¿no? Ya estamos en qué? Y la primera iglesia primitiva se llamaba Éfeso, ¿no? Ya lo sabemos también, es el caballo blanco. El segundo tiempo, segundo sello, viene a ser el caballo rojo, que representa la persecución a los cristianos, y esa es la iglesia de Esmirna. Y el tercer caballo negro, viene a ser
cuando los cristianos hubo la transición de los cristianos hacia el catolicismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Digamos que se corrompió la iglesia, Constantino entró, el Estado entró, romano entró a la iglesia y la iglesia, ¿qué pasó? Se corrompió, ¿correcto? Entonces, ahí estamos. ¿En qué iglesia estamos ahí? Pérgamo, ¿correcto? Pérgamo. Entonces el caballo negro viene a ser Pérgamo. Vamos a anotarlo acá. Un segundo. Pérgamo, perfecto. Una vez que terminó el tercer sello, pasamos a ya una iglesia, pues ya pasó la transición, ya es una iglesia corrompida, ya está el dominio papal, ¿no? Ya entraron las tradiciones humanas, tradiciones babilónicas, tradiciones egipcias, todo lo que tenía el Imperio Romano. Sucedió un sincretismo en la iglesia papal y básicamente esto representa la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira. Hasta ahí, digamos que casi ya estamos en plena Edad Media, ya estamos por salir, y viene el quinto sello. El quinto sello es un tiempo, digamos, relativamente corto, donde ya viene el clamor de los mártires, ¿no? Y empieza, ¿qué cosa empieza? La segunda etapa. Aquí quería explicarles por qué. Estamos, digamos, no estamos caminando en línea recta, por decirlo de alguna manera, sino en línea este, eh, hacia arriba, como si bien es escalonadamente, como una escalera, pero una escalera hacia arriba. Entonces ya estamos en el cuarto escalón hacia arriba, ¿correcto? Pero cuando estamos en el quinto escalón del quinto sello, empieza el primer escalón de las trompetas. Y para esto lo explicaremos luego, pero empieza, entonces estamos en el quinto escalón de los sellos, que es el clamor de los mártires, y a la vez empezamos paralelamente el, digamos, la primera trompeta. Y estamos hablando aquí de la iglesia de Sardis. Sardis ya viene a ser la quinta iglesia y pueden entenderlo. Ahí en el gráfico van a encontrar esta relación entre el quinto sello, donde Martín Lutero también comienza la reforma, ¿no? Es un nuevo inicio, por eso que empieza un nuevo tiempo, que es la primera trompeta. Jesús empieza a llamar a su pueblo nuevamente para comenzar el evangelio, ya que así como empezó con Éfeso, la iglesia primitiva con fuerza, pero ya para el cuarto sello estaba, digamos, tomada por el mal. Aquí empieza con la primera trompeta y obviamente hay unos símbolos importantes, ¿no? De granizo y fuego. Y eso está, también hay, esa simbología está analizada. Ya les pasaré todo ese detalle en realidad. Ok, ahora estamos analizando a nivel macro, como les dije. Luego pasamos al sexto sello, que como ya estamos también paralelamente en la segunda trompeta, ¿no? Ya pasamos, ya digamos, ya pasamos a donde en el sexto sello básicamente se destruye, viene la Revolución Francesa. ¿Y qué pasa? Con la Revolución Francesa se destruye el papado, ¿correcto? Bueno, se destruye, recibe una herida mortal en realidad, porque como ustedes saben, el mundo, los gobiernos, la élite, siempre que hizo, al ver que no podía parar la primera trompeta, el nacimiento del movimiento reformista, pues sacó otro modelo, ya no, porque ya no podía, o sea, a ver, les explico cómo funcionaba el mundo antes. Antes las personas eran, digamos, sanas y su relación con Dios era pura y tenían a Dios en primer lugar, aunque ustedes no lo crean, el mundo era así, a Dios en primer lugar. Pero, aquí viene el pero, la Iglesia Católica había ocupado el lugar de Dios en la tierra, entonces se engañaba al mundo, bueno, a la gran mayoría, engañaba al mundo y ellos eran los representantes de Dios en la tierra, entonces igual seguían engañados, ¿no? Pero como a partir de 1517
ese truquito ya no le funcionaba porque salió Lutero, básicamente la Biblia estaba, ahora también salió la imprenta en ese entonces 1517, 1530 ya la imprenta, la Biblia se comenzó a, a saber y interpretar por los reformistas, los protestantes, entonces ya no los podían engañar, los reyes incluso se pusieron de un lado, del otro lado, y ya era complicado en esa confusión ellos poder reinar con esa mentira que tenían. Entonces inventaron otra. Mediante la Revolución Francesa, dijeron la dignidad del hombre, Dios nos ha mentido, Dios no existe, y ellos tomaban como referencia obviamente a la Iglesia Católica, pero enterraron al Dios verdadero. O sea, el diablo es bien astuto, ¿no? Porque utilizó la Revolución Francesa para liberar al hombre y, y decirlo del hombre sin Dios, ¿no? O sea, porque Dios no existe. Y básicamente lo que lograron es que hacer la transición, ¿no? Porque escondieron al papado que recibió la herida y salieron encima quienes, los mercaderes, los capitalistas. Ahora el Dios, como el Dios ya no existía en todas sus enseñanzas, el Dios nuevo que salió era el dinero. Y entonces los vemos, ¿no? En Estados Unidos, que es la fuente de información y de ejemplo y de moda para el mundo, básicamente hasta ahora, pues los millonarios son alabados y puestos arriba, ¿no? Ese es justamente lo que se vino con la Revolución Francesa. De Francia se exportó al mundo y de pasada, pues todos los perseguidos por la Iglesia Católica se fueron básicamente a Estados Unidos, entre otros lugares. Y aquí haciendo un paréntesis, América del Sur no se liberó porque España, como era una corona dependiente del papado, básicamente siguió enseñando la religión católica, aunque después ya ha habido un poco de libertad gracias al protestantismo que también ingresó. Pero bueno, regresando al punto. En la segunda trompeta, que es el segundo escalón de las trompetas, le cayó el castigo a Babilonia, que en este caso, el primer castigo, que en este caso es la caída religiosa del papado. ¿Ok? Aquí vamos a ver eso. Avanzamos un poco más y estamos ya en el final de Sardis y entramos a la iglesia de Filadelfia, que es la primero, dos, tres, cuatro, la sexta iglesia, ¿no? Filadelfia, básicamente. En la tercera trompeta seguimos con Filadelfia, que fue más o menos el inicio de 1800 hasta la mitad del siglo XIX, porque ya con el sexto sello, ojo, ahí quedó. El séptimo lo vamos a ver más adelante en el cielo con cumplimiento, ¿ya? Seguimos en la tercera trompeta. Dijimos que estamos en Filadelfia. Y básicamente, ¿qué sucedió ahí? Satanás levantó un despertar religioso, ahora sí, pero falso. O sea, dijo, ok, va a haber gente que no se va a creer toda la jugada de que Dios no existe. Entonces los encaminó hacia las religiones falsas y se introdujo la masonería básicamente, los rosacruces también y otras corrientes, incluyendo los jesuitas, que ellos fueron diseñados dentro de los católicos para destruir las iglesias. Entonces se infiltraron ellos en este nuevo gran despertar religioso que empezó a fines de los 1700, 1790 por ahí, y inicios de los 1800. Entonces se corrompió las iglesias que quedaron libres, básicamente. ¿Ok? Entonces eso fue Filadelfia. Sin embargo, ya no tenían las ataduras que antes tenían con la iglesia católica. Eso es Filadelfia, básicamente. ¿Ok? Luego viene la cuarta trompeta, donde la tierra se oscurece y hubo oscuridad. Pues este fue el gran chasco, porque estas iglesias, digamos, de Filadelfia, que tenían las bases malas, digamos, de alguna manera corrompidas, pues de alguna manera influyó que ya exista pues un chasco, ¿no? Y el chasco se dio por dos razones, ¿no? Una, que ya el pueblo estaba comenzando a interpretar profecías y eran sus inicios, y hizo una mala comprensión, entre otras cosas que pasaron.
Entonces hubo un gran chasco en 1844. Algunos lo relacionan con la iglesia adventista, el gran chasco, pero básicamente porque adventista significa advenimiento, viene del advenimiento y que tiene relación con el advenimiento de Cristo, que era la segunda venida que se esperaba. Pero en realidad la iglesia adventista surge después del gran chasco. En el gran chasco fueron un grupo multirreligioso que se unió a un grupo independiente y a partir de ese chasco, pues sí, la iglesia adventista toma a esos pioneros y comienza a estudiar profecía, básicamente, ¿no? De allí nace a partir de un gran chasco. Pero los chascos no son nuevos, ¿no? Por ejemplo, para analizar un poquito, sin tratar de salirse, eh, los apóstoles de Jesús, los discípulos de Jesús, pensaban que ellos sí, con Jesús iba a ser rey en la tierra. Ellos pensaban que era el Salvador, pero en la tierra. Y cuando se murió, sufrieron un gran chasco, cuando fue crucificado. Y estaban todos tristes, pensaron en que nos hemos equivocado, porque Jesús en su gran amor no les reveló. Pero después de su resurrección les explicó todas las profecías, toda la Biblia y les dijo que él iba a ser el Salvador efectivamente, pero él era Dios y con su muerte nos había salvado. De la misma manera aquí, en la cuarta trompeta existe ese chasco y gracias a ese chasco renació una iglesia nueva para este tiempo final. Eso lo vemos ya justamente y este renacer lo vemos justo en Apocalipsis 10 que baja un ángel poderoso, ¿no? Y pone, ustedes lo pueden estudiar, un pie, el pie izquierdo en la tierra y el pie derecho en el mar, que significa desde la tierra se predica el mar. Y la tierra significa el lugar donde están los hijos de Dios, simbólicamente, y el mar significa el lugar donde están los gentiles, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que se va a predicar el evangelio desde las iglesias de Dios que está refundando por tercera vez, porque acordémonos que en la iglesia de Éfeso la fundó. En Sardis con la primera trompeta también la refundó, porque se había hundido. Y ahora, en el primer trueno, que es la quinta trompeta, en el mismo, digamos, ahí empieza un nuevo escalón, ¿no? El primer trueno está refundando la iglesia para este último tiempo. A partir de 1844 en adelante, se fundan varias iglesias para recibir ya a Cristo de verdad, ¿no? Porque el chasco pasó y empezaron las iglesias nuevamente. Entonces, hay un tiempo durante el primer trueno donde sale una iglesia nueva, las iglesias desde de todo el mundo sucede este gran despertar religioso verdadero y dicen, ¿no? Pues ahí el mismo ángel le hace comer a Juan el librito y fue dulce, ¿no? Cuando recibieron ese don de Dios de poder predicar el evangelio al mundo y a la vez fue amargo. ¿Por qué? Porque una vez que comprendieran las profecías se dan cuenta que lo que viene va a ser muy difícil y a la vez ellos mismos se dieron cuenta, los interpretadores del gran chasco, pensando que Jesús, también hay una segunda aplicación, ¿no? Que pensando que Jesús venía, pues estaban muy felices, llenos del Espíritu Santo y se chasquearon, ¿no? De la misma manera, esa misma generación fue la que después de chasqueada pasó a iniciar esta iglesia final que es la Odisea, que empieza en el primer trueno, ¿no? Y que está relacionada con el quinto escalón de las trompetas, la quinta trompeta, ¿correcto? Y la iglesia, la Odisea, continúa hasta nuestros tiempos, que ya estamos en la parte de la sexta trompeta. Acordémonos de algo. Los castigos a Babilonia vienen en los 6, por eso que cuando leemos en Apocalipsis 13 y su número es 666, se refiere justamente a esto. Si ustedes se dan cuenta, el castigo que recibió Babilonia fue en el sexto sello y la segunda trompeta. Ahora, al final de este tiempo, en la sexta trompeta también el 6 y el segundo trueno. ¿Y por qué el segunda trompeta y el segundo trueno? Cuando lean Apocalipsis 18 se van a dar cuenta que hay 3 castigos. El primer castigo donde los reyes se corren. Ay, 2 ayes. Segunda trompeta. Segundo castigo, que es el que está a punto de suceder. Ay, los mercaderes se corren. En esta etapa, como ya les expliqué hace unos minutos atrás, el sistema cambió y se puso como, digamos, reyes a los mercaderes, ¿no? Los que tienen el poder del dinero es el Dios.
Antes los reyes eran los dioses de la tierra, por decirlo de alguna manera. Ahora son los que tienen el dinero, son los dioses de la tierra. Y esta etapa es la que se está acabando. Entonces, en la sexta trompeta, al final de la sexta trompeta, llega el acaído Babilonia del segundo trueno. Y digamos que la sexta trompeta estamos en la parte final. Para ampliar un poquito acá, debemos entender que la sexta trompeta empezó en 1994. Los primeros 7 años cayó las Torres Gemelas el 2001. Los siguientes 7 años, el 2008, cayó la crisis, la burbuja inmobiliaria y destruyó la economía. Tercera, digamos, tiempo, 7 años más, 2015. ¿Qué sucedió? El Papa llegó a Estados Unidos, nunca había llegado en la historia, había estado prohibido por los protestantes. Llegó, se instaló y a partir de ahí domina el mundo. ¿Qué ha pasado entonces? Con las Torres Gemelas comenzaron a quitar las libertades individuales bajo el tema de seguridad nacional. Segundo tema, comenzaron a organizar, con la crisis económica, comenzaron a reorganizar para llevarlo el mundo hacia una sola moneda. Ya casi lo están logrando. Y tercero, el Papa, el 2015, comenzó a fundar la religión única mundial, que es su objetivo. Ya tenemos 3, son 4, el siguiente 7 años son 2022. En 2022 debe ser ya la ejecución del plan, ¿no? La ejecución finalmente del plan, que viene a ser la crisis económica mundial, que necesitan esa crisis para, por miedo, pasar a la transición a la siguiente etapa, que ya lo veremos. Conclusión, la sexta trompeta es un tiempo largo, así como lo fue el sexto sello, pero al final es como que en la hora determinada, porque ahí mismo dice la hora, el día, el mes y el año, definido, se dice ha caído Babilonia, que es el segundo trueno. Y estamos en la Odisea, correcto. Luego que sigue, ya vemos que acaba la sexta trompeta que se da en la tierra, entonces ya por lo pronto nos quedamos sin trompetas y continuamos con los truenos. Ya estábamos en el segundo, ahora pasamos al tercer trueno, que es la etapa donde ya la transición se hizo ya al gobierno único mundial, porque los que van a dar la tercera generación, digamos, de estos líderes, esta élite que gobierna el mundo, acuérdense, en el sexto sello cayó la primera, digamos, por decirlo de alguna manera, los abuelos, ¿no? Los reyes de la tierra cayeron, aunque todavía duran, pero no tienen el poder de antes. Y comenzaron a gobernar los mercaderes, pero son de la misma élite. Digamos que si ellos fueron los abuelos, los mercaderes son los padres, ¿no? Los millonarios. Son los príncipes los que tienen los mismos, la misma casta. Ahora, en este tercer trueno, ya se hizo la transición y ¿quiénes gobiernan? Gobiernan ahora bajo la máscara de ser los líderes mundiales, ¿no? Que buscan la paz y un mundo mejor. Estos son, digámoslo, si los reyes fueron los abuelos, los mercaderes fueron los padres, ahora nos tocan los hijos, ¿no? Y que son la última generación, dicho sea de paso, que va a gobernar este mundo. Este tiempo es de 3 años y medio y básicamente aquí existe ya la religión sincrética, una moneda única, control, como dice Apocalipsis 13, no podrás comprar ni vender si no tienes la imagen de la bestia o el número, ¿no? 666. Básicamente ya tienen el control y para este entonces, como lo describe Apocalipsis 14, ya la iglesia ya no existe porque ellos han absorbido a una sola iglesia única mundial y las iglesias de Dios, las que pasaron la prueba, pues pasaron simbólicamente a las bodas del Cordero, como las 10 vírgenes, ¿no? Acuérdense, las 10 vírgenes, 10 prudentes tuvieron aceite y predicaron en este tiempo, que es justo ese tiempo que estamos viviendo, y predicaron la verdad. Y las fatuas que hicieron no tenían aceite y se fueron a comprar ¿a dónde? A los mercaderes, ¿no? Y básicamente se unieron con el mundo, como están haciendo ahora las iglesias protestantes en Estados Unidos, que se unen con Trump y ellos piensan que Trump está trabajando para la venida de Dios, para Dios, pero en realidad Trump está juntando las iglesias
cumpliendo ese propósito, pero a las iglesias falsas. ¿Y por qué digo falsas si parecen buenas iglesias? Porque las características de las iglesias, las 10 vírgenes de Dios, ¿cuáles son? Dice que tienen los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Pues ahí está Apocalipsis 20, ¿no? Para empezar el cuarto mandamiento, hay que leerlo en el idioma original. Dice que hay que guardar los sábados, el séptimo día. Y eso no lo están cumpliendo, entre otros, ¿no? Otros temas. La idea es hacer entender que ese es guardar los mandamientos de Dios. Entonces, y obviamente la Iglesia Católica no guarda los mandamientos de Dios, entre otras cosas, por lo tanto tampoco es la verdadera. Y tienen, que dice, las verdaderas iglesias sí tienen el testimonio de Jesús, o sea, el estilo de vida te dice que son las iglesias verdaderas. Cuando ves a los integrantes de la iglesia, a sus líderes, que son un testimonio viviente de Jesús, ¿no? Son como Jesús. Entonces, si ves eso, está bien, pero si ves una cosa en el púlpito y otra cosa afuera, pues puedes definir claramente. Sin embargo, como dice, de las 10 vírgenes, 5, digamos, entre comillas, pasaron el examen y 5 no. 5 más bien se unieron con el mundo. Fueron a comprar aceite, el aceite del Espíritu Santo está hablando, afuera se les acabó el aceite verdadero porque no enseñaron a su pueblo, ¿no? Porque cuando hablan del aceite de la Virgen, están hablando el aceite de los integrantes de esa iglesia, el aceite del Espíritu Santo, que estén con el Espíritu Santo. Y si no tienen Espíritu Santo, o no predican, o si compraron afuera, predican cualquier cosa, menos el mensaje de Dios. Correcto. Entonces, con la Odisea, justamente para un poquito leer la Odisea, dice, te aconsejo que de mí compres. Por eso que cuando las vírgenes se van a comprar afuera, esas no son de Dios. Cuando se van a comprar del Estado, con el poder, con el dinero del Estado, no son de Dios. Dice, de mí compres, oro afinado. O sea, que lo busques en oración, en ayuno, en ruego, en su Biblia. Ahí encuentras el aceite. Dice, para que seas rico en vestidos blancos, cubrir la vergüenza, colirio para ungir tus ojos. Dice. Y dice, yo te reprendo y disciplino a todos los que amo. Se pues celoso y arrepiéntete, dice. Y acá dice, ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo. Aquí se está haciendo referencia, pues, al llamado de las 10 vírgenes, del esposo que viene, ¿no? El novio. Y dice, si alguna oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Está refiriendo, pues, que las 10 vírgenes prudentes sí tenían el aceite verdadero de Dios y sí, pues, predicaron en este tiempo el evangelio verdadero. Entonces cumplieron su misión para la que fueron llamadas a alumbrar en este tiempo la segunda venida de Jesús. Ese es el mensaje, en realidad. Y si no lo hacen o compran aceite barato, aceite falso del Estado, pues están haciendo lo mismo que hizo la iglesia de Esmirna, ¿no? Que se unió con el Estado y después pues sucedió lo que esa iglesia pues la iglesia de Pérgamo hizo eso y después sucedió lo que sucedió pues con la iglesia que se convirtió en la iglesia universal. No puede haber una iglesia universal porque la iglesia de Dios no es de la tierra, es de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces, en el tercer trueno tenemos al poder de la imagen de la bestia, que ya lo veremos más adelante. Tiene una duración de 42 meses, mientras ya la relación de los hijos de Dios, como dijimos en Apocalipsis 14, están en relación íntima, directa con Jesús. También lo podemos ver en Apocalipsis 11, 1, 2, cuando dice que los hijos de Dios estaban adorando dentro del templo, ¿no? Y no son tocados ahí, mientras el pueblo estaba hollando Jerusalén. Eso quiere decir justamente la religión falsa, que está como si fuesen hijos de Dios, supuestamente, en la ciudad santa, pero en realidad no lo son, están hollándola, dice. Eso es pues la religión única mundial que básicamente va a dominar este mundo, y los incautos, los que nunca estudiaron, los que no buscan a Dios, sino que se pegan por miedo o por conveniencia, pues tendrán, sin darse cuenta, el sello en su frente, el 666, simbólico obviamente, o en su mano, en su frente, ¿no? Y los verdaderos hijos de Dios van a ser los arrinconados,
perseguidos, pero aún así perseguidos en una situación física, digámoslo, difícil, muchos morirán incluso, pero estarán en íntima relación con Dios. Así como sucedió en la iglesia primitiva, que predicaban a pesar de las dificultades y alababan a Dios a pesar de todas las dificultades físicas, pues murieron, digamos, y son salvos, ¿no? De la misma manera, esta es la iglesia final, perdón, los 144.000, porque ya no hay iglesia, justamente por eso se hace una referencia a un número de personas. Ya la iglesia de la Odisea terminó en el segundo trueno y la sexta trompeta, en ese punto. Ya en la tercer trueno ya no hay iglesia, organización religiosa de Dios en la tierra. Ya solo hay un grupo. Dicho sea de paso, ese número 144.000 es un número simbólico también, que representa pues a los hijos de Dios, esparcidos en toda la tierra. Así como eran 12 discípulos, pues ahora 12 por 12, 144.000. O sea, están en toda la tierra. Y en dificultades, pero felices porque saben que ya viene Cristo, Cristo Rey, ¿no? El cuarto trueno ya es la etapa, digamos, de muerte de los hijos de Dios, básicamente, donde muchos son muertos, lo podemos ver en el mismo Apocalipsis 11, del 8 en adelante, donde son muertos algunos, pero esos son, después resucitan. Y ahí vienen las primicias para Dios. Dios le dice, subid, les dice, y las primicias, así como este, en las fiestas de las primicias se hacía, las fiestas de las primicias ordenadas por Dios, se hacía el primer trigo de la cosecha, la primera cebada, se hacía un pan y se ofrecía a Cristo, a Dios arriba, de la misma manera acá, ¿no? En ese tiempo era simbólico, pero es el cumplimiento de estas primicias. Y, y estas primicias son entregadas para Dios y van directo al cielo. Ahí podemos entrar en cada uno a mayor detalle, ya lo haremos en su momento. El quinto trueno, y que ya aquí también empieza el escalón de las plagas, ya es la primera plaga. Entonces en el quinto trueno ya es la cosecha del trigo, que es la cosecha, la resurrección del pueblo santo, y viene Cristo en una nube y, digamos, resucita, pues justamente salen los buenos para, como dice Daniel, ¿no? Para iluminar el mundo. Y, y está sucediendo paralelamente la primera plaga ya. En ese momento los santos son transformados, son resucitados, y también los que están en la tierra, Jesús se le ve aparecer de este a oeste y, y como un rayo aparece, ¿no? Y se ilumina todo y hay en la tierra destrucción, y los malvados a causa de eso comienzan a recibir ya la primera plaga. En ese mismo instante, instantes seguidos, digámoslo, instantes o pequeño tiempo después, también se despiertan los malos. Esta es la resurrección de todos los malos, pero son resucitados, este es el sexto trueno, y reciben la segunda plaga, donde reciben el vino, como el sexto trueno, el vino es aplastado, ¿no? Dice, fuera de la ciudad. Y justamente es este sexto trueno. Y ya los hijos de Dios ya están por irse a las bodas en el cielo, y los malos que fueron resucitados se quedan en la tierra. Y ya estamos en la segunda plaga. Y a partir de ahí viene la tercera y cuarta plaga, que siguen recibiendo todos los castigos que tenían que recibir, mientras los hijos de Dios entran a las bodas del Cordero, que es la celebración en el cielo donde Cristo recibe a la novia, que es justamente los hijos de Dios, ¿no? Y después de eso, ya estamos, ya viene Jesús nuevamente a la tierra, y los malvados se han organizado y están esperándolo en la sexta plaga. Y para recibir su castigo, reciben su castigo. Lo que me interesaba hasta este momento era mayormente explicarles este orden, ¿no? He hecho hasta la sexta plaga de manera muy, muy superficial,
Cada uno tiene un detalle. Sin embargo, en el cuadro que les voy a presentar, van a encontrar en cada escalón, en cada sello, en cada trompeta, en cada trueno y en cada plaga, van a encontrar el verso bíblico a que hace referencia. Entonces pueden encontrar todos los detalles para poder estudiar más a precisión. En algún momento, como les prometo, voy a entrar en detalle a cada uno de estos escalones para que se pueda tener más detalle, ¿no? Por lo pronto, el objetivo era hacer una idea macro de estos, de esta estructura eh, del Apocalipsis y saber dónde nos ubicamos. ¿Ok? Como les dije, en este momento nos encontramos dentro de la sexta trompeta, ¿correcto? Y al final de la sexta trompeta en realidad, porque como sucedió en el sexto sello, fueron 4 tiempos de 7 años, que son 28 años, más 150 días, y ahí cayó el papado. De la misma manera aquí esperamos que suceda y se ha estado cumpliendo, como le expliqué, ¿no? Caía Torres Gemelas, caía la economía, el papado en Nueva York, y lo que viene ya es el cumplimiento final. Y estamos 2020, para el 2022, o sea, 2001, perdón, 1994 más 7, 2001, más 7, 2008, más 7, 2015, 3 eventos importantes, y ahora más 7, 2022. Estamos a 2 años. Y probablemente entre 2022 y 2023. ¿Qué sucede? Pues la caída de Babilonia, que es mencionada en el segundo trueno, ¿no? Caen los mercaderes, es decir, la economía, la crisis mundial va a suceder dentro de muy poquito tiempo. Está determinado ya. Y justamente para eso las élites han creado esta pandemia para debilitar a los países, ¿no? Para justamente generar la crisis y no se puedan levantar. Entonces el objetivo lo están cumpliendo, sino que no era el momento, ellos querían hacerlo de una vez, pero no lo han logrado, entonces se va a alargar un poquito hasta el 2022, 2023 y suceda la crisis que ellos esperan para hacer la transición forzada por el miedo y la gente desesperada, ¿no? Entrar a ese gobierno que ellos tanto anhelan. Esto es todo por el momento. Cualquier comentario, pues lo hacen saber. Dios le bendiga.